Bueno, pues buenas tardes a todos. Como decía Paco, la verdad que es un agrado, un privilegio poder estar aquí con vosotros y cómo no, poder compartir la palabra de Dios, que es el propósito de poder expresar y hablar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hoy nos quiere compartir, nos quiere hablar esta tarde, ¿no? Y como bien decía Paco, pues la verdad que siempre es un agrado venir y estar con ellos. Nos conocemos de hace ya bastantes años, de hecho estábamos solteros, ¿no? Cuando nos conocimos y vivimos juntos y bueno, la verdad que hemos tenido tiempos de muchas batallas, de muchas guerras y como no decir, hasta aquí nos ayudó el Señor y nos seguirá ayudando. Ahora ya estamos con familia, con hijos, yo con 3 hijos, a un perrillo traemos, toda la familia completa, ¿no? Y la verdad que bueno, uno mira atrás y dice cuánto Dios nos ha ayudado. Bueno, dejando un poco la presentación y todo esto, pues yo quería compartir con vosotros, que creo que es algo muy importante. Creo que Paco ha estado hablando algo del casco de la salvación, y yo quería un poco pues hablar de la armadura del cristiano. Esto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante. La verdad que en estos días pues estuve haciendo un programa, yo los martes 10:30, 11 hago un programa, La Buena Semilla, en la que gustan las naciones, y tuve 2 programas seguidos. El programa anterior, esta semana, la pasada, estuve en Cartagena y tuve la oportunidad de poder estar allí en los estudios y poder compartir, y me tocaba pues hablar un poco de la salvación eterna, ¿no? De algo que creo que es muy necesario en nuestras vidas, y para ello tenemos un capítulo precioso que luego vamos un poco a tocar, que es el capítulo 8 del libro de Romanos, que es un capítulo que nos habla de esta justificación, de esta obra de salvación. Pero para ello antes pues me gustaría tocar un poco la armadura del cristiano, porque nos habla de unos principios bíblicos muy importantes. De hecho, Martin Lloyd-Jones, este hombre, necesitó 43 estudios, 43 sermones para poder hablar de este capítulo 6 de la armadura del cristiano, porque en toda la armadura del cristiano encontramos mucha doctrina, ¿no? Mucha enseñanza en cuanto a todo lo que nos está enseñando, y lo vemos claramente pues en el comienzo y al final, hablándonos de la salvación, nos habla de la justificación, o en este caso de la coraza de justicia, nos habla de la verdad, de esa verdad absoluta que encontramos en la persona de Cristo, nos habla, como no, de la palabra de Dios, que es inerrante, infalible, autosuficiente en sí misma. Nos habla del apresto del Evangelio, de algo que tiene que ver con estar preparados para presentar una defensa claramente del Evangelio, de la palabra de Dios, para instar a tiempo y fuera de tiempo, como bien habla Pablo a Tito. O sea, nos habla de algo que, si tú te pones a ver claramente, nos está hablando de todo, casi todo es doctrina, es enseñanza, ¿no? Aunque independientemente, como muchos comentaristas o teólogos nos pueden hablar de diferentes puntos de vista en cuanto a la obra, por ejemplo, de la coraza de justicia, ¿verdad? Unos hablan de esta obra de justificación que tiene que ver con una obra que es imputada a nuestras vidas por medio de Cristo. Otros hablan de esta vida de santificación en cuanto a la vida de justicia, de la manera en la que tenemos que vivir. Pero encontramos mucha riqueza, y como no, nos habla también de palabras muy importantes, como podemos encontrar pues en el principio, ¿no? Si iríamos aquí al versículo 10, nos dice: por lo demás, hermanos míos, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Esta palabra ahí, fortaleceos, me gusta la versión interlineal, ¿no? Si leíamos la versión interlineal, es una versión que es traducida del original del griego, y habla de fortaleceos, dice robusteceos, de ser personas realmente robustas, ¿no? Alguien que es robusto pues tiene que ver con alguien que está fuerte, no robustos ¿sabes? Porque a veces estamos robustos, ¿no? Robusto de una fortaleza que claramente viene de Dios, un poder que es algo sobrenatural, como bien le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, y habla de vosotros como vasos de barro, y tú, si te pones a ver un vaso de barro, ¿cómo es? Frágil, pero ese vaso de barro está lleno del poder, de la excelencia de Dios. Entonces, esto realmente es lo que nos hace a nosotros poder estar robustos o estar fuertes, es el poder estar llenos del poder de Dios, de la obra claramente del Espíritu Santo, ¿no? Lo vemos en grandes hombres de Dios, ¿no? Si pondríamos a ver, por ejemplo, la vida de Pedro, un hombre débil, un hombre que negó a Jesús, pero un hombre que cuando realmente la obra del Espíritu Santo fue
completada en su vida y recibió el Espíritu Santo, vemos que fue un hombre que se puso a predicar el Evangelio, ¿verdad? Como bien nos dice en Hechos 2, 37, dice que lleno de la palabra de Dios, hablaba la palabra de Dios y la gente que hacía se compungía, ¿verdad? Estaba lleno del poder de Dios, era un hombre con denuedo, pero no era Pedro, sino era realmente la obra consumada del Espíritu Santo, ¿no? Cuando realmente el Espíritu Santo viene con un propósito, y el propósito ¿cuál es? Yo no te quiero convencer, porque al final, ¿quién te tiene que convencer? Es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Los hombres no venimos a convencer, venimos a predicar y ese es nuestro trabajo, ¿no? Es predicar la palabra, es predicar el apresto del Evangelio, es llevar la palabra de Dios, pero al final el trabajo verdadero es del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio por el poder de Dios, ¿no? Y esto lo vemos claramente en Pedro, ¿no? Pedro muchas veces posiblemente habría hablado, pero cuando habló lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya comenzó a hacer la obra, a convencer, vemos que se convirtieron ¿cuántos? 3.000 y 5.000, ¿verdad? Porque fue una obra que el Espíritu Santo ya estaba haciendo, que era fortalecer a Pedro, ¿verdad? Pedro fue un hombre robusto, fue un hombre lleno del poder de Dios y fue totalmente controlado, ¿verdad? Que esa palabra lleno ahí tiene que ver con una persona que está controlada por el poder de Dios. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos estar así. Por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Una fuerza que viene de Dios, que no es una fuerza de nosotros, porque nuestras fuerzas se acaban, ¿verdad? Y claramente las matemáticas de Dios no son las nuestras. Dios multiplica las fuerzas de que no tiene que ninguna. Eso ahí no hay matemáticas, ¿verdad? No hay matemáticas, porque si tú multiplicas por cero, ¿da qué? Da cero. ¿Por qué? Porque es una obra claramente, ¿verdad?, del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en el hombre interior, en nuestro interior, ¿no? Yo estaba antes ahí hablando un poco con Paco y le mencioné, ¿no?, que el domingo pasado estuve ahí un poco compartiendo sobre la resurrección, sobre el poder de la resurrección, sobre esos cuerpos de gloria, sobre esas características que tendrá el cuerpo de gloria o el cuerpo de glorificación, y uno de ellos es eso, que será un cuerpo, se siembra un cuerpo en debilidad y resucita en ¿qué? En poder, ¿verdad? Pero un poder, que es esa palabra en el griego dunamis, ¿verdad? Que tiene que ver con un poder sobrenatural, que no es un poder que está en nosotros, sino es un poder que es de Dios, que viene sobre nosotros y nos hace poder estar claramente, pues como bien empieza aquí diciendo Pablo a los Efesios. En esta carta de los Efesios vemos que claramente Pablo está instruyendo a los Efesios, cómo no, a conocer y a entender, ¿verdad?, que hay una obra del maligno, del diablo. Y este martes en La Buena Semilla, que posiblemente algunos leéis, y yo hago ese programa, se titulaba El diablo existe. El diablo existe, y esto es una realidad, ¿verdad?, que el diablo existe. Y como bien nos dice ahí, utiliza sus artimañas, ¿no? Tiene sus artimañas, sus estrategias para querer, pues bueno, como nos dice un versículo, que ahora después vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio. Ese es su trabajo realmente, ¿no? Que mucha gente pueda seguir todavía pues, su entendimiento ciego, ¿no? Que no reciban esta salvación, este casco de la salvación realmente, esa salvación que Dios ha puesto en nosotros. Entonces encontramos dos partes en este capítulo, una exhortación y como en una instrucción, nos instruye, ¿verdad? Nos instruye a revestirnos, como bien nos dice un poco más abajo, dice, vestíos de toda la armadura que Dios os da para que podáis estar firmes, y nos dice ahí contra las acechanzas, o esa palabra ahí, artimañas del diablo, ¿no? Pero esta palabra, vestíos de toda la armadura, esta palabra, toda la armadura, antiguamente cuando Pablo ve esto aquí, está viendo claramente a un soldado revestido de toda la armadura. Toda la armadura es una palabra en el griego, la palabra panoplia. Yo no sé si ahí salen los panoplios, los pantalones de trabajo, puede ser, no lo sé. Pero es una palabra griega que tiene que ver con toda la armadura, no parte de la armadura. Porque no, en aquellos tiempos el soldado que salía a la guerra no podía salir simplemente con media armadura, o simplemente con el calzado, o con el escudo, o con el casco. Necesitaba toda la armadura, de pies a cabeza.
muchos de los comentaristas hablan que esta armadura, llevaban esta clase de armadura llamada panoplia, tú la escribes en internet, lo vas a ver, panoplia, y sale un soldado vestido de pies a cabeza. Y era una obligación del soldado revestirse bien, porque si no se revestía bien, el impacto que iba a recibir era algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque casi siempre estos hombres que llevaban esta clase de armadura eran los soldados de primera fila. Y los de primera fila siempre llevaban el impacto más fuerte. Y nosotros tenemos que ser de esta gente, ¿no? De soldados de primera fila, de las personas que nos revestimos con toda la armadura que Dios nos da, nos ponemos esta panoplia, ¿verdad? De pies a cabeza, revestidos con toda la armadura que Dios ha traído a nuestras vidas, que nos lo ha dado Él, que nos lo ha concedido Él, que nos está llamando a esta exhortación y a esta instrucción de Dios, para que cuando vayamos a luchar contra el enemigo, podamos estar revestidos con esta armadura que Él nos da. Pero es una armadura que tiene que ver con todo, no con parte de la armadura, sino por eso te digo que este capítulo es un capítulo que, si te paras a hablar de cada cosa sacando sus doctrinas bíblicas y el peso que la palabra de Dios nos está dando, hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar porque claramente Pablo le está hablando a los efesios de algo que hemos recibido, de algo que Dios nos ha dado, de algo que Dios nos ha capacitado en nuestras vidas, que nos ha dado para revestirnos de esta armadura, para poder resistir, como bien nos dice luego un poco más abajo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y ahí pues nos habla, ¿no? Nos habla de principados, que habla de jefes que tratan de gobernar tu mente, potestades, habla de espíritus que controlan las vidas, gobernadores que dominan las mentes y el mundo, y huestes, ejércitos de maldad. Nos habla de una serie de este caso aquí, como nos dice, ¿verdad? De huestes, por no tengáis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero vemos claramente también que Cristo triunfó, ¿verdad? Venciendo y despojando de todos estos principados, de todas estas potestades, como bien nos dice Colosenses, ¿verdad? El 2:14, que nos habla, quitando el acta que nos era contraria. Eso era un certificado, ¿verdad? Que certificaba un decreto que te decretaba culpable, pero Cristo la clava en la cruz, ¿verdad? Y nos despoja de todo principado y de toda potestad, recibiendo públicamente ese triunfo, Cristo triunfando sobre todas estas cosas, ¿no? Fui tentado a compartir de 4 grandes beneficios, y cómo no hablar de beneficios, ¿verdad? Hoy que es el aniversario de la Iglesia, de esos beneficios que hemos recibido, ¿verdad? Por medio de la sangre del Cordero, que son 4 cosas también muy importantes en nuestras vidas, que son esos beneficios que Dios ha traído a nosotros por medio de la sangre, como bien dijo, que esta es mi sangre derramada, dice Mateo, derramada por quien dice, por muchos. Aunque muchos pelean contra este versículo, ¿no? Porque dicen que hay muchos es todos, pero no es todos, porque no todos han recibido la sangre de Cristo. Posiblemente muchos de los que están aquí han recibido la sangre, pero igual no todos, ojalá todos, ¿no? Y ese mucho ahí tiene que ver con realmente los que nos hemos beneficiado de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos beneficia de 4 cosas muy importantes, que es santificación, hemos sido santificados por su sangre; reconciliación, pero nos hemos reconciliado nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora tenemos una amistad con Dios; hemos sido santificados, éramos pecadores, pero Dios ha hecho una obra de santificación; redención, hemos sido esclavos y Cristo nos compró, y como no, redención, ¿verdad? Hemos sido redimidos, ¿no? Y eso es una obra claramente quitando ese acta, ¿verdad? Ese acta que era contraria, y despojándonos de todo principado, de toda potestad. Cristo triunfó en la cruz, ¿no? Y luego dice el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura que Dios da para que podáis resistir el día que dice, el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar, muy importante, firmes. La palabra firmes encontramos en este capítulo muchas veces, ¿no? Y lo encontramos en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Nos habla de esa firmeza, ¿verdad? De poder estar firmes sobre la roca, ¿no? Sobre la roca que es Cristo, que es esta piedra angular donde realmente nuestra vida está fundada y está firme sobre Él. Y dice que el día es malo, días malos todos tenemos, ¿no? Nos vienen días malos, días difíciles,
A veces incluso creo que es importante, ¿no? También la importancia de pasar días malos. Jesús tuvo que ser quebrantado, ¿verdad? Como bien nos dice Isaías 53, y Jehová quiso ¿qué? Quebrantarle. Muchos hemos experimentado este quebranto, ¿no? Cuando realmente experimentas este quebranto, o como decía el salmista en este salmo, ¿verdad? El Salmo 42, y me diste de comer pan de, ¿qué dice? De lágrimas. No sé cuántos a veces hemos experimentado esto, poder comer de ese pan de lágrimas. ¿Habéis comido lágrimas alguna vez? Yo muchas veces. ¿Cómo son? ¿Cómo saben? Saladas, saladitas, ¿verdad? Pero qué buenas son. Porque cuando tú realmente eres quebrantado por la palabra de Dios, o eres compungido por la palabra de Dios, y cuando hablamos de compungir, hablamos de que la palabra de Dios te penetra, te traspasa, ¿verdad? Y claramente te guía, su bondad te guía al arrepentimiento, y eres quebrantado, y comes pan de lágrimas. Esto trae en ti algo, porque Dios sana a los quebrantados, ¿verdad? Y hay una sanidad, hay algo que es de Dios, que es el poder experimentar, y cómo nos trae una firmeza en tu vida, ¿verdad? Porque tu vida ya está claramente basada sobre la roca. Luego nos empieza a hablar de la parte de la armadura, dice: estar pues firmes, ceñidos, dice, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo que es la fe, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con oración, con súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos, ¿no? Y nos habla de una serie de partes de la armadura. Primero nos habla de estar ceñidos por la verdad, ¿verdad? Estar ceñidos por la verdad era muy importante, porque Cristo dijo claramente: yo soy el camino, soy la verdad y soy el ¿qué? La vida. Entonces vemos que la verdad implica claramente no simplemente saber de la verdad, porque mucha gente sabe de la verdad. Una cosa es saber y otra cosa es ser poseídos por la verdad. Cuando realmente una vida es poseída por la verdad, claramente tiene a Cristo, ¿no? Cuando tú tienes a Cristo, eres una persona que, como Jesús dijo, Él era amante de la verdad, amaba la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Habrá una libertad en nuestras vidas, ¿no? Todo esto, claro, tiene que ver con esta obra de regeneración, ¿no? De poder conocer la verdad, y la verdad trae esa libertad del pecado, ¿no? Y esto es una obra, como bien le dijo a los judíos en Juan 8:31, ¿no? Y ellos le dijeron: nosotros somos libres, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo: si fueseis libres, las obras de mi Padre, ¿qué haríais? ¿No? Y vemos claramente que ellos, en su orgullo, no reconocen ser esclavos de nadie, ¿no? Decían: nosotros jamás hemos sido esclavos, y durante 400 años fueron esclavos. Y a veces esa es la ceguera que el diablo quiere traer a nuestras vidas, ¿no? De que no podamos ver claramente a la verdad o conocer la verdad, y que la verdad traiga esa libertad a nuestras vidas. Y como bien estamos diciendo, una cosa es saber de la verdad, otra cosa es ser poseídos por la verdad, ¿no? Cuando Dios posee nuestras vidas, pues tenemos una identidad, y esa identidad es en Cristo, ¿no? Estamos hablando antes yo y Paco ahí de la palabra paragénesis, que es la palabra regeneración, que tiene que ver con volver al Génesis, con volver al origen, mucho mejor, ¿no? Porque ya no volvemos en Adán, sino volvemos en el postrer Adán. El postrer Adán tiene que ver con esa alma vivificante, ¿verdad? Que nos ha dado una nueva vida, que hemos vuelto a tener esta relación, porque somos personas poseídas por la verdad. Y esto es un milagro, claramente, de Dios, ¿no? Luego nos habla de dos partes también muy importantes, como es la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, como bien antes estaba un poco comentando, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Las dos para mí son muy correctas en cuanto a la interpretación de la coraza de la justicia en cuanto a la obra de la justificación. Si habláramos de la obra de la justificación, sabemos que hemos sido justificados por Cristo por medio del medio de la fe, como nos dice Romanos 5. Y cuando hablamos de la obra de la justificación, hablamos de que nosotros, siendo culpables, Dios nos declara o imputa, es una imputación legal y jurídica, que Dios nos declara inocentes, siendo ¿qué? Culpables.
porque Él toma nuestro lugar, ¿verdad? Él se hizo pecado, no habiendo cometido pecado, no habiendo hecho pecado, Él toma nuestro lugar, y nuestro lugar era la condenación, y Él toma nuestro lugar, y Él imputa esa justicia y nos declara inocentes. Y esto es un milagro de Dios, ¿no? Y otros hablan un poco de la justificación. La justificación siempre tiene que ver es la columna del Evangelio, ¿verdad? Porque al final es que Dios nos declara inocentes siendo culpables. Pero otros hablan también de la vida de la justicia, ¿no? De una vida de santidad, de una manera de vivir, ¿no? Por eso les habla un poco más atrás, en el capítulo 4, dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, en el capítulo 4, versículo 22, dice: despojaos del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre. Dice: creados según dice quién, Dios, en el que dice, en la justicia, ¿no? O sea, habla de un modo de vida, ¿no? Y luego les habla y les dice: y la santidad de la verdad. Claro, la obra de la santificación también es una obra, claramente una declaración de Dios en nuestras vidas, ¿no? Pero es una obra progresiva. En cambio, la justificación es una declaración jurídica y legal. Dios nos justifica y nos declara justos una vez, y para cuándo, y para siempre. Pero en cambio, la obra de la santificación tiene que ver con una obra progresiva, ¿verdad? Y esto bien lo dice en 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Que habla un versículo ahí que dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santificados y llamados a ser, ¿qué? Santos, ¿no? Y uno dice: ¿cómo uno que es santificado puede ser llamado a ser santo? Bueno, porque una cosa es la declaración, Dios te declara santo, y otra cosa es nuestra condición de hombres, ¿qué? Pecadores. Por eso necesitamos esta obra de la santificación. Es una obra progresiva, ¿verdad? Aquel que ha comenzado su buena obra en nosotros, ¿qué hará? La perfeccionará, la va a perfeccionar, ¿no? Escuché un día a Sugel, el hombre me gustó, ¿no? Hablaba de la isla de Iwo Jima. La isla de Iwo Jima era una isla que los americanos tomaron, y los japoneses, al final ellos consiguieron ahí una estatua, ¿no? de la conquista de Iwo Jima, donde pusieron una bandera y salieron unos americanos ahí sujetando la bandera, ¿no? Pero dice que los japoneses hicieron cuevas por debajo de la isla, ¿no? Y ellos se refugiaban, se escondían allí. Y cuando menos lo esperaban los americanos, de repente salía un japonés, y los americanos, ¿qué tenían que hacer? ¡Pum! Mataban al japonés, ¿no? Y el hombre hacía la comparación, que a veces esto es con la obra de la santificación, ¿no? Cuando menos lo piensas en tu vida, te sale el ¿qué? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? El japonés y bien armado, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer al japonés? ¡Pum! Matar al japonés, ¿no? Y esto tiene que ver con la obra de la santificación, ¿no? Cuando menos lo piensas, sale algo de ti, ¿verdad? Y esta es esa obra de santificación, que algunos hablan de esta coraza de justicia en cuanto a la obra de la manera de vivir, de conducirnos, ¿no? Pero me gusta un poco también la manera que tiene que ver con la obra de la justificación en cuanto a la imputación, ¿verdad? Que Dios hace. Y yo me quería centrar en esta tarde brevemente, tampoco quiero tomar mucho tiempo, sobre estos dos puntos, salvación y justificación. Creo que son dos temas muy importantes, y Dios mediante, si podemos seguir el domingo, pues hablaremos del apresto del Evangelio y de la palabra de Dios, de desear la palabra de Dios, ¿no? Y como no, de sus atributos. No vamos a hablar del Salmo 119, que es un salmo que habla de los atributos de la palabra de Dios, porque eso tiene muchos versículos, pero sí de un poco, ¿verdad?, de este salmo y también de 1 de Pedro 2. Pero hoy, basándonos un poco en cuanto a estas dos piezas de la armadura muy importantes, vuelvo a reiterar, Paco ya creo que habló del casco, pero yo centrándome un poco en la salvación, ¿no? En la salvación eterna que Dios nos ha dado a nosotros, y de la coraza de justicia en cuanto a la obra de justificación. Y son piezas de la armadura que, como bien te digo, es doctrina bíblica. Si tú te pones a buscar la doctrina de la justificación, hay mucha doctrina sobre la justificación y sobre esta obra que Cristo hizo en la cruz, justificándonos. Y la obra de la salvación, lo mismo, ¿verdad? Hemos sido salvos. Y el otro día escuché a un teólogo que dijo: solamente Dios puede salvarnos de Dios. ¿Lo entendemos bien? Solo Dios puede salvarnos, no del diablo. Solamente Dios puede salvarnos de Dios. El diablo ya nos ha salvado, pero solamente Dios puede salvarte de Dios, porque un día habrá un juicio, ¿verdad? Y un día tendremos que comparecer ante Dios.
eso está establecido, que el hombre muere, después el qué, el juicio. Entonces solamente Dios puede salvarte de Dios, porque como bien dijo Jonás en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de quién, de Dios. Solamente Dios te puede salvar, solamente Dios te puede salvar. Para ello me gustaría acudir, como no, al capítulo 8 del libro de Romanos. Este capítulo es un capítulo precioso para un poco pues hablar y compartir pues, de las cosas que estamos hablando, de estas dos piezas de la armadura, del casco y de esta obra de justificación. Si vamos a este capítulo 8, este capítulo es un capítulo que muchos teólogos le llamaron el Acrópolis del libro de Romanos. El Acrópolis porque nos habla de una seguridad, nos habla de no hay condenación, versículo muy importante que lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 1, y luego nos habla de no hay separación, y muchos de los teólogos claramente entendiendo esta parte dicen no hay condenación, no hay separación, y entre el medio del capítulo no hay fracaso, Claro, estamos muy claros que hay mucha gente que fracasa, que están entre nosotros, aunque muchos están entre nosotros y no eran de nosotros, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Mucha gente ha fracasado. Yo tengo mi manera de pensar cuando encuentro la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que una persona que realmente ha nacido, ha conocido el amor de Dios, ha sido nacido de nuevo, la palabra de Dios, siempre Dios te va a llevar, ¿verdad?, a esta restauración. Lo vemos en las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? En 5 de las iglesias de Apocalipsis, claramente Juan, por medio de la revelación, a todas las dice, y arrepiéntete. ¿Y a quién? Dice, y al que venciere. Siempre la restauración, tras el fracaso, la puerta es el arrepentimiento, ¿verdad?, el volvernos a Dios. Y está claro que cuando Pablo escribe este capítulo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, está hablando de unas convicciones muy claras, ¿no? Y claramente nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que, muy importante, están ¿en quién? En Cristo Jesús. La importancia ahí es en, ¿verdad? Esa palabra que une. Si no estás en Cristo, no puedes beneficiarte de esto. No puedes, es como el Salmo 23, un salmo muy conocido, Jehová es ¿qué? Mi pastor, y luego nos habla de unos grandes beneficios, ¿verdad? Pero esos grandes beneficios es ¿para quién? Para que Jehová es ¿qué? Su pastor. Si no es tu pastor, ese salmo no es para ti. No es para ti. Porque Jehová es mi pastor, entonces ¿qué te dice? Nada me faltará, dedicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas, pero ¿te guía a quién? A que Jehová es tu pastor. Si es tu pastor, tienes esos grandes beneficios. Si no lo es, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo para poder beneficiarte de que no haya condenación en tu vida. Si no tienes a Cristo, ya estás condenado, ¿verdad? Como nos dice Juan capítulo 3. Y vemos claramente que muchos rehúsan creer, otros no quieren creer y por ello ya están condenados, ¿verdad? Porque no han aceptado a Cristo. Pero los que hemos recibido a Cristo, como bien nos dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales, no andan conforme a la carne, sino conforme a que dice al Espíritu. Hay una manera de andar, hay unas evidencias, ¿verdad?, de que hemos sido claramente unidos a Cristo. Cuando hay esta unión en Cristo, hay unas evidencias. Y la evidencia siempre es la manifestación de las obras que hay en nuestras vidas. Siempre las obras manifiestan la salvación, manifiestan que no hay condenación. Pero si no estamos en Cristo, no nos podemos beneficiar. Bueno, encontramos muchísimos versículos en la Biblia, no vamos a ir, pero hablamos de muchos grandes beneficios que encontramos en la persona en Cristo, ¿verdad? En Cristo encontramos salvación, encontramos todo lo que puedas desear, lo puedes encontrar en Cristo. Pero es en la persona de Él. Si no estamos en Cristo, pues estaríamos condenados. Luego vamos al versículo 28 en adelante, y nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estos a los que conforme a su propósito son llamados. Luego dice el versículo 29, porque los que antes conoció también predestinó, y a los que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también que dice, justificó. Ahí encontramos pues esta coraza de justicia. Esta obra, como bien estamos diciendo, que es esta imputación, esta declaración, no es que somos justos, es una declaración jurídica. Dios nos declara justos, porque la Biblia dice no hay justo ni tan siquiera que uno, pero es una declaración, ¿verdad? Dios nos declara inocentes y el que te declara es el juez, ¿no? Y qué tremendo es cuando tú te pones delante de un juez sabiendo que eres culpable, que en tu vida hay un acta de decretos que es contraria y que es ese certificado que decreta lo que tú eres, lo que yo soy, y nos ponen delante de ese juez y alguien toma tu lugar y te declara inocente, siendo que culpable, mereciendo la muerte, te da la libertad. Eso tiene que ver también con la obra claramente de la redención, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Escuché un día un hombre hablar de Abraham Lincoln, este hombre que quitó la esclavitud en sus tiempos, y una esclava le dijo: hoy quedas libre. Y esta mujer dijo: ¿libre? ¿Qué es ser libre? Bueno, libre es de que te puedes ir y hacer lo que quieras. Puedes irte y nadie te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Verdaderamente voy a ser libre? Y Abraham Lincoln le dijo: sí, eres libre. Dice: bueno, pues si verdaderamente hoy, en este día, voy a ser libre, que sepas que te seguiré a donde quiera que vayas. Tú fíjate qué expresión, ¿no? Esta mujer no era cristiana ni era nada, pero esto lo experimentamos los cristianos, lo experimentamos los hijos de Dios, ¿no? Que siendo personas que merecíamos condenación, que merecíamos toda la vida ser esclavos del pecado, un día conocemos a alguien, y este alguien es Cristo, ¿verdad? Y Él nos dice: mira, vais a ser libres. Pero ahora esa libertad se convierte en una esclavitud por amor a Dios. Y ahora ya te seguiremos a donde quiera que vayas. Y esto tiene que ver con la obra claramente de la redención y la obra de la justificación, ¿verdad? Esta obra que ha sido declarada a nosotros, como bien dice aquí, ¿verdad? Y estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Y fíjate esta palabra ahí, esa palabra ahí tiene un tremendo peso. Dice: glorificó. Todavía no ha habido nadie que haya recibido un cuerpo de gloria. Todavía nadie ha sido glorificado. ¿Cuándo serán glorificados? Claramente dice Cristo en su segunda venida. Cuando Cristo regrese, entonces, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, los que estemos aquí, y los que vengan con el Señor recibirán esos cuerpos de gloria. Y en ese instante será el cuerpo, el único que ha recibido el cuerpo de glorificación es Cristo, ¿no? Pero Él ya está viendo esta obra futura en nosotros, ¿verdad? Por eso te digo que es una obra que tiene que ver con la eternidad, como Jesús dijo: ya está la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero, Jesucristo, ¿no? Y esta vida eterna ya está en nosotros, ¿verdad? Ya estamos participando de esa vida eterna, que es esta palabra, en el griego la palabra zoe. Cuando la Biblia habla de la palabra vida, habla de dos palabras, habla de tres, pero la más común son la palabra bio, que tiene que ver con la vida biológica, como pueden tener los perros, o las plantas, o los animales, o en este caso las personas que no han recibido todavía a Cristo, viven una vida pues, normal. Pero las personas que han recibido la vida Zoe es una vida eterna, es una nueva relación con Dios, es una nueva creación, es una nueva regeneración, ¿verdad? Hemos sido regenerados y esa vida eterna ya está en nosotros. Dios ya la ha puesto en nosotros. Y por eso aquí dice: al que glorificó, porque ya ve una obra que tiene que ver con la eternidad, no con una obra temporal, sino con algo que tiene que ver con la eternidad, con la vida eterna. Por eso dice que a los que justificó, a estos también dice glorificó. Y luego hay 4 preguntas muy importantes en este capítulo. La primera pregunta la encontramos en el versículo 31, que nos dice: ¿qué pues diremos de esto? Bueno, ¿y qué es esto? Pues esto es todo lo que nos viene hablando en el capítulo 8. En el capítulo 8 nos viene hablando, por ejemplo, en el versículo 17, nos dice: si hijos, también herederos, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego dice: pues tengo por cierto que las cosas de las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
nos habla de esta palabra, de Abba Padre, que tiene que ver con esa palabra aramea, que es una relación de padre a hijo, una relación muy estrecha. Muchos hablan que es una relación tan íntima como un niño con una madre de pecho. Algo muy íntimo, muy estrecho, ¿no? Que es esta palabra que muchos dicen por ahí papaíto, ¿no? ¿Verdad? Que es una expresión muy estrecha, muy íntima, ¿no? Pues claramente nos está diciendo en este versículo que pues diremos de todo esto, ¿no? ¿Y qué es todo esto? Pues todo lo que estamos encontrando en este capítulo, ¿verdad? De estos grandes beneficios de ser hijos de Dios, de poder tener esa comunión con el Padre, de saber que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que nuestro pan de lágrimas y que nuestras lágrimas, como bien dice el salmista, caen en la redoma de Dios. Dios guarda hasta la última de nuestras lágrimas, sabe que pasamos por aflicciones, que pasamos por dificultades, pero que todo esto no es comparable pues, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y entonces Pablo le dice, ¿qué diremos de todo esto? De todos estos grandes beneficios que trae la salvación a nuestras vidas, de esta salvación eterna, de esta seguridad eterna que tiene el cristiano, que no es algo temporal, que no es algo que hoy eres salvo, mañana no eres salvo, hoy sí no soy salvo, mañana no soy salvo, hoy nazco, mañana vuelvo a nacer. ¿Esto cómo es? No. O eres cristiano o no eres cristiano. O has nacido de Dios o no has nacido de Dios. Porque una persona que realmente ha nacido de Dios hay una seguridad, ¿verdad? Y como bien dijo Jesús, ninguno arrebata las ovejas de ¿qué? De mi mano. O sea, hay una seguridad en la vida del cristiano, en la vida eterna. Es una gran seguridad, ¿verdad? Y esto nos lo explica claramente este capítulo, nos está hablando de esta seguridad. ¿Qué diremos de todo esto, verdad? Si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos ha levantado a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces el ser un hijo de Dios es una seguridad, ¿verdad? El ser adoptados en la familia de Dios, y ahora nuestro Espíritu dice, Abba Padre. Esto nos da una garantía, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos de esto? Que si Dios es por nosotros, y ahora hace esta pregunta, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si tenemos al dador de la vida, si tenemos a este Dios tan grande, que un solo atributo no puede mencionar todo lo que es Dios. Por eso Dios necesita tantos atributos. Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios todopoderoso, Dios inmutable, Dios todo. Hay muchos atributos, Dios es luz, Dios es amor, muchos incomunicables, muchos comunicables, muchos que comunica con nosotros, con el hombre, otros que simplemente son de Dios. No, porque nosotros el hombre, aunque el hombre a veces quiere ser omnipresente, no puede estar en todas partes, puede estar en un sitio que a la vez, pero Dios está en todas partes. Entonces por eso Dios necesita muchos atributos, porque es un Dios que un solo atributo no puede definir lo que es Dios. Y claramente si ese Dios está con nosotros, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? O sea, esto es una tremenda seguridad, ¿no? Luego fíjate el versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él, que dice, todas las cosas? Esta palabra escatimó, en algunas Biblias cambian, pero no cambia su significado, ¿no? Nos dicen el que no eximió, otro dice el que no perdonó, el que no negó, sino Dios no se guardó para sí a Cristo, sino que lo entregó, ¿no? Y como bien dice un versículo un poquito más atrás, capítulo 4, versículo 25. El cual fue, dice, entregado, dice, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué? Justicias. Ahí vemos claramente esta obra de la resurrección, que como bien estábamos diciendo antes, Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por todo lo que nosotros habíamos hecho, y fue resucitado para nuestra justificación, ¿verdad? Otro día hablábamos de la resurrección. Sin resurrección no habría evangelio. Sin evangelio no habría salvación. Cristo venció, ¿verdad? Quitando el aguijón de la muerte, que es el pecado, y esa es nuestra victoria. Cristo venció a la muerte, ¿no? Y claramente, como bien nos dice el versículo anterior, fue sepultado, fue resucitado para justificación, como bien nos dice Romanos 15, conforme
dice, a las Escrituras. Escuché el otro día, me gustó el hombre Carballosa hablando un poco, y el hombre decía que en el capítulo 15, en el versículo 1, que todo fue conforme a la Escritura, como nos dice ese versículo, que se presentó a Jacob, a más de 500 hermanos. Dice, hay muchas más evidencias de que Cristo murió y resucitó, dice que de Cristóbal Colón descubrió América. O sea, decía que hay muchísimas evidencias. Como no, muchos testigos oculares que lo vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Que Cristo murió y resucitó, y esto nos trae claramente pues esta garantía de esta obra de la justificación, de esta obra, de esta declaración que Dios nos ha declarado inocentes. Pero dice, no escatimó, sino que lo entregó. Como bien decía un teólogo, dice, Cristo no fue un mártir, fue entregado, y debemos de entender, muchos murieron como mártires, aunque él murió como mártir, pero fue entregado, fue voluntad del Padre. Dios quiso que quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, ¿verdad? Y clavándolo en aquella cruz. Y la palabra ahí, quebrantar, tiene que ver con despedazar, con partir, con romper. Dios quiso romper, partir, despedazar a su Hijo por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en quién, en Él. Y esto es la obra de la justificación. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él? Dice todas las cosas. Bueno, hay una palabra latina que es interesante en cuanto a este versículo, que es la palabra fortiori. La palabra fortiori tú la escribes en internet, y esta palabra tiene que ver siempre con un pensamiento, que si alguien te da lo mayor, ¿cómo no te dará lo menor? Aquí vemos claramente que Dios dio lo mayor. ¿Qué era lo mayor? Entregar a su Hijo por nosotros. Y ahora, ¿qué es lo menor? Llevarte a ti y a mí a la gloria. Para eso para Dios es fácil. Para eso para Dios es fácil. Claro que todo esto tiene que ver con una obra de santificación y con una obra real. Con una obra real. Si la obra no es real en nosotros, pues claramente algo sucede, algo está sucediendo. Pero si tú realmente has nacido de Dios, has aceptado a Cristo, tu salvación está garantizada. Tu salvación está garantizada. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él juntamente qué? Todas las cosas a fortiori? Si nos ha dado lo mayor, nos dará lo menor. Y lo encontramos más adelante. Segunda pregunta lo encontramos en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? El que justifica. Tú fíjate esta declaración ahí, ¿verdad? Aquí encontramos una declaración jurídica, ¿verdad? Declarándonos, como bien estábamos diciendo, inocentes siendo culpables. Y como bien dice este versículo, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justifica. Bueno, si el juez te declara inocente, ¿hay alguien que te pueda declarar culpable? No lo hay. Por eso es muy importante esta obra de justificación, que tiene que ver claramente con esta obra de Cristo en la cruz, donde Cristo toma nuestro lugar, ¿verdad? Donde Él se hizo pecado, ¿verdad? O sacrificio por el pecado, por nosotros, ¿verdad? Una vez, ¿y para cuándo? Y para siempre. Como bien dijo Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí vemos claramente una declaración jurídica, ¿no? Y como bien hemos estado viendo más atrás, también vemos claramente esta obra de que Cristo es entregado por su Padre y vence la muerte, ¿no? A mí me gustaría ver a Lázaro, ¿no? Imagínate a Lázaro, ¿no? Siendo acusado, diciéndole, mira, o haces lo que yo te digo, o vives en pecado, o te voy a matar. Y Lázaro, que podría decir, bueno, si ya estuve muerto y yo sé quién me ha dado la vida, ¿verdad? Vemos que claramente esto es una obra de resurrección, que Cristo nos ha resucitado, ¿verdad? Pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscar las cosas de donde, de arriba. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Luego, siguiente pregunta, encontramos en el versículo 34, ¿quién es el que condena? Y ahora aquí encontramos 4 palabras muy importantes, ¿no? Que nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo es, primera palabra, murió, aún más también dice, resucitó, venció a la muerte, es el que además está donde dice, a la diestra de Dios
y que también ¿qué hace? Intercede ¿por quién? Por nosotros. Tú fíjate qué tremendo, ¿no? Qué obra tremendamente culminada. Murió, fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, va a la diestra del Padre y ahora la diestra ¿qué hace? Intercede para que no nos falten cosas, ¿verdad? Para que no decaigamos en el camino, para fortalecer nuestra fuerza, como bien decíamos, ¿no? Fortaleceos en el poder ¿de qué? De su fuerza. Todo esto tiene que ver con solamente dos piezas de la armadura: salvación y justificación, coraza de justicia y casco de salvación. Unas dos obras tremendas. Doctrina bíblica, mucha doctrina, mucho peso en estas palabras que estamos hablando. Habría que hablar muchísimos versículos, ¿verdad?, que encontramos en Romanos 5, en Romanos 4, todo el libro de Romanos, ¿verdad? Por eso digo que el libro de Romanos, este capítulo es el Acrópolis, es la parte alta de la doctrina, porque encontramos mucha doctrina de mucho peso. Pero murió, resucitó a la diestra y, cómo no, intercede, ¿verdad? Intercede. Hay un versículo que me gustaría leer en Hebreos capítulo 7, 25. Dice, por lo cual puede también, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para, dice, interceder por ellos. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, no solamente Dios entrega a su Hijo muere, resucita, asciende al Padre y ahora intercede por nosotros, Entonces es una obra de intercesión. Él es nuestro intercesor, Él está intercediendo, ¿verdad? Él es el mediador entre Dios y quién, y los hombres. Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra manera, no hay otra puerta de acceso, no hay otra forma de llegar a Dios, solamente por medio del intercesor que es Cristo. Él es el que intercede y el que está ahora rogando por nosotros, para que no nos falte fe, ¿verdad? Para que podamos llegar a ese momento de la glorificación, cuando Cristo regrese por su pueblo, ¿verdad? Cristo volverá a por sus escogidos. Y ahora nos dice, pregunta número 4, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a citar, ¿no? Tribulación, que posiblemente pasamos muchas, hay muchas lágrimas en nuestras vidas continuamente. Es importante que un día hayamos experimentado este pan de lágrimas, donde hemos sido quebrantados por la palabra de Dios y hemos llorado con este pan de lágrimas, que hayamos comido pan de lágrimas, pero a veces tenemos lágrimas en nuestras vidas, ¿no? Pasamos por tribulaciones, por dificultades, pero nunca son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque llegará el día que toda lágrima que cesará, ¿verdad? Y eso nos habla cuando estemos en la Nueva Jerusalén, que un día descenderá. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nos dice tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Y fíjate este versículo, me encanta, ¿no? Ante todas estas cosas, muy importante, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es interesante porque hoy en día encontramos gente que son vencedores, incluso a veces entre nosotros hay gente que vence la droga. Hay gente que son vencedores en Fórmula 1, hace ya años, ¿no? Alonso fue campeón del Mundial. Hay gente vencedora que ha conseguido muchas cosas. Pero solamente los cristianos somos más que vencedores. No vencedor, porque el vencedor, hay mucha gente que sin Cristo puede ser un vencedor. Pero más que vencedor, esa palabra y más que vencedor tiene que ver con la vida de los cristianos. Los cristianos somos más que vencedores y siempre vencemos por medio del arrepentimiento,
Por eso le dice a todas las iglesias de Apocalipsis, al que venciere heredará estas cosas. Pero ¿qué les dice? Arrepiéntete, arrepiéntete. Porque siempre la restauración, por medio de cualquier cosa, porque como bien dice la palabra de Dios, 7 veces cae lo justo y 7 veces ¿qué hará? Se levantará. Porque siempre hay un arrepentimiento, siempre está la puerta del arrepentimiento. Y al que venciere heredará todas estas cosas, y entre ellas todas son promesas para la iglesia. Entonces la palabra más que vencedores tiene que ver con esta obra que Cristo hace en nosotros por medio de una salvación eterna, ¿verdad? Que Cristo, como bien hemos dicho, no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. Esa palabra ya fortió y nos ha dado lo mayor, y lo menor es mantener nuestra salvación. Podríamos hablar muchos versículos de aquel que es poderoso para guardar nuestro depósito, aquel que es poderoso, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20, para hacer las cosas mucho más excelente de lo que pedimos o entendemos, como dice Judas 24, cuando está terminando, ¿verdad? Aquel que es poderoso para presentarnos, como dice, sin mancha y sin caída delante de su trono, aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados, aquel que es poderoso para que abunde en nosotros mucha más gracia. Bueno, podríamos hablar de muchos versículos que hablan del poder de Dios, que es poderoso, pero es un poder que está en nosotros, que es para nuestro beneficio. Y eso nos hace más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. Por medio de revestirnos, como bien estamos hablando, de toda la armadura que Dios nos da. De estas dos partes de la armadura, casco de la salvación y escudo de la rectitud. Y cómo no ser poseídos por la verdad, por esa verdad de Dios. Nos alargamos un poco, ¿no? Ya acabo, ¿no? 2 versículos más y acabo, ¿no? Y luego dice claramente Pablo, diciendo, por lo cual estoy seguro, persuadido, totalmente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, muy importante, nos podrá separar del amor de Dios que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Y Dios mediante, si podemos, pues continuaremos el domingo un poco hablando de 2 cosas muy importantes: el apresto del Evangelio y la palabra de Dios, que es algo muy necesario. Pero bueno, que en esta noche nos podamos quedar con estas 2 partes tan importantes. Salvación tiene que ver con Dios, es una obra de Dios, una obra eterna, que es por la eternidad. Tiene que ver con esta obra de la coraza de justicia, que tiene que ver con una manera de vivir, de andar, de conducirnos. Una obra de santificación, que es una obra progresiva, que va cada día, ¿verdad?, en aumento. Debemos de ser santos como Él es que santo. Es una manera de vivir. Por eso la carta de Juan, no vamos a compartir nada de ahí, pero en Juan claramente es un examen. En primera de Juan, ¿verdad?, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, el que ha nacido de Dios, Jesús es el Cristo, el que ha nacido de Dios ama a sus hermanos, nos examina, es un examen, ¿verdad? Porque eso es una vida de santidad, es una manera de vivir una vida de justicia, practicando la justicia, ¿no? Entonces, la salvación tiene que ver con que no hay condenación y no hay separación. Y entre medio, como bien dice este capítulo, no debería haber fracaso. Y si hay fracaso, es para levantarse. La Biblia habla de 3 clases de caída, pero hay una caída que es una caída para levantarse, como le dice a la iglesia la iglesia de que has perdido tu primer amor, la Odisea, ¿no? Dice, has dejado tu primer amor. Dice, ¿de dónde has caído? Pero realmente dice, pero levántate de donde has caído, ¿verdad? Vuelve a las primeras obras. Y la palabra dejar no es la palabra perder, no es la palabra perder. Yo muchas veces se utiliza esa palabra ahí y bueno, se entiende que han perdido, ¿no? Pero no perdieron, dejaron. Porque yo a veces sé que he dejado mi llave ahí y sé dónde la he dejado y sé dónde puedo volver al punto de encuentro y coger la llave. Pero cuando uno pierde algo es porque ¿qué? Ha perdido, no sabe dónde lo ha dejado. Esa iglesia no es que había perdido, había dejado el primer amor. Y muchos cristianos les pasa esto, ¿verdad? Dejan y un solo versículo. Fíjate cómo termina el capítulo de Efesios. Es tremendo, ¿no? El versículo 24, Efesios 6, 24. La gracia sea
con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué dice? Con un amor inalterable o inagotable, o con un amor sincero. O sea, los efesios tenían esto. Tenían un amor inagotable, un amor inalterable, un amor que no cambia, un amor que era sincero, que era verdadero, pero llegó un día que dejaron ese amor. Dejaron ese amor. Pero no es que lo perdieron, es que lo dejaron ahí parado, ¿verdad? Y a veces esto puede suceder en nuestras vidas, ¿no? Que por un tiempo hayamos dejado cosas y tengamos que volver a tomarlas. Y eso tiene que ver claramente con todo esto de revestirnos de toda la armadura que Dios nos da para poder resistir el día malo. De cierta manera, no me malinterpretes, es tu responsabilidad de revestirte de la armadura de Dios, de tener una seguridad de lo que es la salvación, de indagar en la palabra de Dios, de saber lo que es la obra de la justificación, lo que es la verdad, una verdad absoluta, ¿verdad? No una verdad relativa, que todo el mundo tiene la verdad, no, la verdad es Cristo, Él es la verdad, es una persona, ¿verdad? Y cómo no, de saber lo que nos habla del apresto del Evangelio, de la palabra de Dios, de la oración, de lo que nos habla toda la armadura del cristiano. Pero si tú dejas partes de esta armadura, algo no te va a ir bien en el día de hoy. Por eso es bueno revestirnos de toda armadura que Dios, de la palabra panoplia es palabra clave, toda la armadura de Dios. Amén. Pues Señor, gracias Dios, gracias. Señor, gracias lo primero por bendecirnos con esa armadura, Señor Dios. Por darnos, Señor, todo lo necesario para continuar, Señor Dios. Para poder llegar a esa obra de glorificación, Señor, por declararnos inocentes, siendo los más culpables de tantos pecados en nuestras vidas, Señor Dios. Por perdonar nuestro pecado, por clavar nuestro pecado en esa cruz, por quitar ese acta que era contraria, que estaba contra nosotros, y redimiéndonos, Señor, de la maldición del pecado, nos has hecho verdaderamente libres, Señor Dios. Gracias, gracias. Gracias que nos has hecho más que vencedores, Señor Dios. Posiblemente hay muchas cosas que hemos dejado de hacer que tenemos que volver a hacer. Señor, ayúdanos, Señor Dios, entre ellas, a todos los días, por la mañana, revestirnos de la armadura para poder resistir el día malo, Señor Dios. Porque sabemos que vienen días malos, días difíciles, días complicados, Señor, pero tú nos has dado todo lo necesario para poder resistirlos, Señor Dios. Sabemos que no es por nuestras fuerzas, que es por el poder de tu fuerza, Señor Dios, que hoy podemos estar en ti. Es por tu misericordia, por tu gracia, Señor Dios. Señor, gracias por la seguridad de la salvación, Dios, porque sabemos que en ti no hay condenación, Señor Dios, pero necesitamos estar en ti, Señor Dios. Es la única manera, la única forma de que la condenación del hombre desaparezca de su vida, Señor Dios, es recibirte a ti. Posiblemente hoy en esta sala, en este lugar, hay personas que todavía no te han recibido, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que tu palabra les pueda compungir, Señor. Espíritu Santo, haz la obra, convéncelos, Dios. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor Dios, que nos enseña, Señor, y que nos ayuda cada día, Señor Dios. Queremos que sea nuestro alimento, Señor Dios. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por cada persona que está hoy aquí, Señor. Gracias. Por sus vidas, por su entrega, por su servicio. Señor, sigue cuidándonos, sigue ayudándonos, Señor. Y sabemos que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Señor, sigue guardando nuestras lágrimas en tus redomas, Señor Dios. Gracias, Dios, gracias. Señor, y ayúdanos una vez más, Señor Dios. Bendito eres, Señor Dios. Señor, y si alguien ha caído en algo, Señor, es momento de levantarse, Señor Dios. De acudir a ti, tú que eres grande en misericordia, tardo para la ira, Señor Dios. Pero sabemos que solamente tú puedes salvarnos de ti mismo, Señor Dios. No hay otra manera de que el hombre se pueda salvar de ti, si no es por medio de Cristo, Señor Dios. Gracias, Dios, por tu obra, por entregar a tu Hijo por todos nosotros, Señor Dios.
Señor, y gracias por resucitarlo para que nosotros podamos ser justificados, Señor Dios. Muchas gracias por declararnos justos, Señor Dios, por declararnos inocentes, Señor Dios, por esa obra de justificación, Señor Dios. Muchas gracias, Dios. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir una vida de santidad, vivir una vida que te agrade, aborrecer el pecado, Señor Dios, no amar el pecado, Dios. Muchas gracias, Dios. Amén.